Hola. Bueno, vamos a ver introducción a los microcontroladores, ¿no? Sistemas digitales. El avance se ha logrado hoy, es terriblemente grande, exponencial, con respecto a lo que teníamos hace algunos años atrás, y donde tenemos un circuito que realiza todas las prestaciones que lo que antes realizaba una placa de grandes dimensiones, ¿no? Con lo que todo eso trae aparejado: reducción de consumo, espacio, costos, confiabilidad, un montón de cosas que vamos a ver un poco más adelante, pero el punto a remarcar acá es que esto ha disparado un montón de aplicaciones que antes no podían llevarse. Es decir, el sistema, el microcontrolador, se ha incrustado, se ha embebido, se ha metido en la aplicación. Entonces, por eso hoy, más que microcontroladores, solemos decir sistemas embebidos, donde la electrónica digital se ha embebido en la aplicación. Yo veo un mouse y adentro hay un microcontrolador, pero ese micro está embebido en la aplicación, y así un montón de casos podemos nombrar, ¿no? Pero recordemos un poco cómo podemos sintetizar un sistema digital, es decir, cómo podemos diseñarlo. Tenemos un sistema digital que disponemos de entradas y salidas, y en su concepto más amplio tendría que tener memoria para recordar entradas, salidas pasadas y estados operativos, y un esquema de resolución de una función objetivo. Eso es un sistema digital. Tenemos tres posibles soluciones, así en grandes rasgos, que es la lógica cableada, es decir, cableamos la unión entre las funciones lógicas, por ejemplo, entre las compuertas, una AND con una OR, pero la función lógica estaba por la unión entre tal salida y tal entrada o tales entradas, y con esa forma de conexión es la que sintetiza el sistema digital. Lo otro que podríamos pensar es un programa que ordena la conexión entre las compuertas. Es decir, el programa describe la conexión entre los elementos lógicos, lo que se conoce como dispositivos lógicos programables, en su concepción más amplia, FPGA. Y lo tercero es una lógica programada, donde describimos el comportamiento del sistema lógico. Es decir, podemos decir, si la entrada 1 y la entrada 2 están en nivel alto, entonces la salida está en nivel alto. Ahí sinteticé una función lógica, una AND, pero la describí por su función. Por supuesto que cada una de las tres soluciones tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? La lógica cableada, la desventaja es que es muy rígida y muy engorrosa de hacerlo, porque para cambiar la función lógica tenemos que cambiar la conexión. Los dispositivos lógicos programables es una solución muy interesante porque el software describe la conexión y tiene la ventaja de ser muy rápido, y tiene la desventaja, digamos, que tenemos que describir el comportamiento de conexión y volver a reprogramar la conexión. Sí, un sistema un poco rígido en esa concepción. La lógica programada es muy flexible, pero se necesita tiempo para interpretar la concepción de la función del sistema digital. Es decir, por ejemplo, eso que decíamos, si la entrada 1 y la entrada 2 están a nivel alto, todo eso consume tiempo de evaluación. Hay que mirar la entrada, testearla, hacer la función. Todo eso lleva tiempo, lo cual el tiempo es un enemigo. El tiempo de procesamiento es una de las cosas a vencer en un sistema digital. Hoy en día un sistema digital, generalmente vamos a encontrar combinación de estos tres paradigmas de solución, y muy probablemente las últimas dos están funcionando en una sola.
¿Qué es un microcontrolador? Un microcontrolador es un circuito integrado que contiene todas las unidades funcionales necesarias para constituir una microcomputadora. Estas unidades mínimas son la CPU, memoria para instrucciones y datos, y dispositivos para la entrada y salida de información. Es una solución completa, muy compacta, acá comparado con una moneda de 25 centavos de Estados Unidos. Son realmente muy pequeños, muy económicos, pero hay 4 razones que disparan las aplicaciones de microcontroladores. ¿Cómo pasamos del microprocesador al microcontrolador? Tenemos 4 disparadores fundamentales: reducción de costos, reducción de tamaño, mayor confiabilidad y reducción de consumo. Reducción de costos y tamaño, ya hablamos. ¿Por qué mayor confiabilidad? Y porque todas esas pistas, esos buses, están dentro del chip, son mucho más confiables, no hay posibilidad de error dentro del chip, están testeados, el espacio que recorren es mínimo, la posibilidad de interferencia es menor. Y la reducción de consumo. La reducción de consumo es notable, notable. Todos los microcontroladores actuales poseen estados de muy bajo consumo que los hacen aptos para aplicaciones portátiles muy, muy económicas, de muy bajo consumo. La pila puede durar meses, incluso años. Hay 2 arquitecturas básicas que se llaman, se conocen un poco, von Neumann y Harvard. En von Neumann la CPU está conectado a datos, memoria de datos, memoria de programa y en dispositivos de entrada-salida. Todos comparten el bus de direcciones y todos comparten el bus de datos. Es simple en la concepción, pero ahora vamos a ver algunos problemas que tiene esta arquitectura. La arquitectura Harvard tiene buses separados para datos, para entrada-salida y para programa. La ventaja que tiene Harvard es que podemos estar interactuando con la memoria de programa al mismo momento que podemos estar interactuando con la memoria de datos. Y también podemos estar interactuando con entrada y salida. Entonces tienden a ser un sistema mucho más eficiente, ya que en una misma unidad de tiempo están realizando 2 acciones o más. Y la velocidad de procesamiento es uno de los funciones objetivos que tenemos en microcontroladores. De hecho, la mayoría de los microcontroladores poseen una arquitectura hardware, entonces para sistemas embebidos es un poco la predilecta. ¿Cómo es cuánto se vende en el mundo de los microcontroladores? Perdón, volviendo, el ancho del bus de datos, generalmente es hoy en día 8, 16, 32, 64 bits, 128. El ancho del bus de datos nos da una clasificación, los clasifican los micros bastante bien, porque es la cantidad de datos que pueden procesar a la vez. O sea, su unidad aritmética y lógica de un bus de datos de 8 es de 8 bits, y 16, 16, y así siguiendo. Entonces, ese ancho de bus de datos se incrementa generalmente en múltiplos de 2, 8, 16, 32. Y cuando tengo un micro de 32, obviamente tengo más complejidad en el chip, pero puedo procesar 32 bits, una doble palabra de 32 bits en una unidad de tiempo. Y esos microcontroladores también, o sea, ¿por qué quiero procesar rápido? Y porque necesito, me lo está pidiendo la aplicación. Por lo tanto, hay una correlación entre el aumento del bus de datos y la complejidad de la aplicación. Entonces, en general los micros de 32 bits son más complejos que los micros de 8 bits, aunque cada uno tiene su mercado. Pero observemos lo siguiente. Esto es, por ejemplo,
el consumo en Estados Unidos del 2012 al 2020 en millones de unidades. Si observamos cómo crecen los de 8 bits y cómo crecen los de 32 bits, notemos que en un caso en de 8 y 16 el crecimiento es lineal, en cambio en 32 bits el crecimiento es exponencial. Esto nos da una idea de que las aplicaciones de 32 bits están disparando, se han disparado mucho más que las de 32, aunque las de 8 bits también tienen su mercado, ¿no? O sea, son micros que no comparten hoy en día mercado, pero hay una tendencia, también por la reducción de costos al fabricarse más unidades, de tender a usarse 32 bits. ¿Cómo es el desarrollo con microcontroladores? El desarrollo con microcontroladores, tenemos que seguir estas pautas. ¿Qué es lo que haríamos principalmente? Especificar un diseño, seleccionar el microcontrolador, diseñamos el hardware, diseñamos el software, simulamos, depuramos, probamos ensayos, de acuerdo a ensayos y normativas. Bueno, los dos últimos puntos se llevan más del 50% del tiempo. Entonces, tenemos que ser cuidadosos cómo realizamos los puntos anteriores, porque cuando llegamos a probar, a depurar el código, nos lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque generalmente se presentan errores de hardware, errores de diseño de software, errores de interacción de software hardware que son complicados, errores de tipeo. ¿Qué es un error de hardware, por ejemplo? Bueno, tengo dos pistas que por error se tocan, tienen continuidad en un punto. Entonces, esas dos pistas, fíjense que a veces puede pasar que esos errores no se detectan para todos los casos. Por ejemplo, si esas dos pistas siempre llevan el mismo nivel lógico, no habría ningún problema. O sea, si llevan 1, 1 o 0, 0, no detecto el error, pero cuando cambia 1, 0, 0, 1, se produce un cortocircuito, porque hay una salida que impone un 1 y otra salida que impone un 0. Por lo tanto, fíjense que ese error no se presenta todo el tiempo, es un error de alguna forma aleatorio, porque es función de cuál es la combinación de ceros y 1 y 1 y ceros en las pistas, y es un error muy difícil. Por eso yo no es que armo un circuito, hago una pequeña prueba, funciona, no, hay que, el testeo de hardware y software requiere de mucho tiempo y de muchas formas de depurar y probar, ¿no? Entonces, en conclusión, conviene trabajar, ser muy cauto en el diseño para después empezar a depurar y probar con elementos más probados, digamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de un microcontrolador? Procesar la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible, tomando en cuenta costo, consumo y complejidad. Realmente los procesadores lo que quieren es procesar la mayor cantidad de información en el menor tiempo. Eso es y ha sido el objetivo que se ha buscado siempre con esta electrónica digital. Por eso incrementamos la velocidad de operación, se incrementan los núcleos, se incrementa la complejidad. Por eso es que es una carrera en la cual están todos los microcontroladores tratando de procesar la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. Procesar la mayor cantidad es aumentar la frecuencia de operación, pero hay una limitación tecnológica, que es que la potencia disipada en un circuito CMOS, un circuito MOS, que es la mayoría de los sistemas actuales, la potencia disipada es una constante por la tensión de alimentación al cuadrado por la frecuencia. Es decir, es cuadrático con la tensión de alimentación y es lineal con la frecuencia de operación.
Esto es tan importante que si la frecuencia de operación tiende a cero, la potencia disipada prácticamente tiende a cero. Y es cuadrático con la tensión. Entonces, por eso las tensiones de alimentaciones de los microcontroladores ha ido pasando de 5 volt a 3,3 y a menos también. Hay núcleos, hay partes de un procesador que funcionan con tensiones cercanas al volt. Entonces, ¿para qué? Para bajar la potencia que se disipa. Eh, Esto es importante. Esta limitación, esta la vamos a tener siempre, ¿no? Potencia disipada es K por B cuadrado por F. Pasa para un micro de 8 bits, de 32, para un Pentium, para un i7, para un i9, para cualquier sistema, ocurre esto. Bueno, hay dos paradigmas para lograr este tipo de objetivo. Se llama CISC, que es Complex Instruction Set Computers, y RISC, Reduced Instruction Set Computer. Hay dos paradigmas que lo discutimos en la segunda parte.